Me llamo Teresa Contreras, tengo 69 años, y hay noches en las que todavía despierto con el aroma del café recién hecho impregnado en mis manos. No es un sueño agradable. Durante 32 años trabajé en las oficinas administrativas de Miraflores, sirviendo café, organizando documentos, asegurándome de que las reuniones fluyeran sin contratiempos. Fui invisible para quienes tomaban decisiones, pero estuve ahí, presente en cada conversación importante, en cada momento crucial. Vi pasar gobiernos, crisis, celebraciones. Conocí a Nicolás Maduro cuando aún era canciller, un hombre cordial que siempre me saludaba por mi nombre, que preguntaba por mi familia. Eso es lo que la gente no entiende. Detrás de los titulares hay personas, seres humanos con sus virtudes y defectos. Pero esta historia no es sobre él. Es sobre mí. Sobre el recuerdo que llevo clavado como una astilla en el centro del pecho, tan profundo que a veces olvido que está ahí hasta que respiro demasiado hondo y vuelve el dolor. Es sobre mi hija Valentina, sobre las decisiones que tomamos cuando creemos estar haciendo lo correcto, y sobre ese día de abril en el que todo cambió para siempre. Hoy, sentada en mi pequeño apartamento de la Florida, con las fotografías amarillentas esparcidas sobre la mesa y una taza de café que no puedo beber, he decidido contar esta historia. Porque el silencio pesa más que la verdad, y porque hay heridas que solo sanan cuando finalmente las nombramos. Esto es lo que nunca pude borrar. Comencé a trabajar en Miraflores en 1985. Tenía 37 años y acababa de quedar viuda. Mi esposo, Ramón, había muerto en un accidente de tránsito dejándome sola con Valentina, que entonces tenía apenas 11 años. Necesitaba un empleo estable, algo seguro que me permitiera darle educación, futuro, oportunidades. Una prima lejana conocía a alguien que conocía a alguien más, y así llegué a las oficinas administrativas. Al principio solo organizaba archivos y limpiaba las salas de reuniones. Pero era meticulosa, puntual, discreta. Esas cualidades te llevan lejos en ciertos ambientes. Con los años me convertí en parte del mobiliario, una presencia confiable que conocía los gustos de café de cada funcionario, que sabía exactamente cuándo entrar a rellenar las tazas sin interrumpir, que nunca repetía lo que escuchaba. Esa fue mi mayor virtud y mi perdición, saber callar. Vi a Valentina crecer desde esa posición privilegiada y silenciosa. Le pagué el mejor colegio que pude conseguir, luego la universidad. Estudió comunicación social en la Central. Valentina era brillante, apasionada, llena de ideas que yo no siempre comprendía pero que me llenaban de orgullo. Hablaba de justicia, de derechos, de verdad con una convicción que me asustaba y maravillaba al mismo tiempo. Yo asentía mientras preparaba la cena, cansada después de 12 horas sirviendo café a hombres que decidían el destino del país. ¿Qué sabía yo de esas cosas grandes? Yo solo sabía de sobrevivir, de pagar facturas, de mantener un techo sobre nuestras cabezas. Valentina era diferente. Ella quería cambiar el mundo, creía que era posible, necesario, urgente. Recuerdo la primera vez que discutimos seriamente. Fue en 2013, poco después de las elecciones presidenciales. Ella llegó a casa furiosa, hablando de fraude, de votos robados, de una democracia que se desmoronaba ante nuestros ojos. Yo le pedí que bajara la voz, que esas palabras podían traer problemas, que no sabíamos quién podía estar escuchando. Me miró como si no me reconociera, como si una extraña hubiera ocupado el cuerpo de su madre. «Mamá», me dijo con una mezcla de decepción y rabia que todavía me duele recordar, «tú eres parte del problema. Tu silencio es parte del problema». Esa frase se quedó flotando en el aire de nuestra pequeña cocina como humo tóxico. Yo no supe qué responder. ¿Parte del problema? Yo solo servía café. Yo solo hacía mi trabajo. Yo solo intentaba sobrevivir en un país que cada día se volvía más complicado, más dividido, más incomprensible para alguien como yo. Pero para Valentina, mi silencio era complicidad. Mi presencia en esas oficinas era traición. Mi negativa a tomar partido era, en sí misma, tomar partido. Los meses siguientes fueron de tensión creciente, tanto en las calles como en mi casa. Valentina comenzó a llegar tarde, a veces con pintura en las manos, otras veces con los ojos rojos de tanto llorar o de los gases lacrimógenos. Yo sabía que estaba yendo a protestas, que se había involucrado con grupos estudiantiles, que estaba escribiendo artículos en blogs que yo nunca leía porque me daba miedo lo que pudiera encontrar. Una noche la encontré empacando una mochila con agua, antiácido, pañuelos.
Le pregunté a dónde iba y me dijo que a la Plaza Altamira, que había una concentración importante, que tenía que estar ahí. Le supliqué que no fuera. Le dije que era peligroso, que podía resultar herida, que no valía la pena arriesgar su vida por algo que quizás nunca cambiaría. Se puso de pie y me enfrentó con una determinación que me recordó dolorosamente a su padre, a ese Ramón que había muerto demasiado joven. Alguien tiene que hacer algo, mamá. Si todos pensáramos como tú, nada cambiaría nunca. El mundo seguiría igual de injusto, de roto, de podrido. Salió dando un portazo que hizo temblar los marcos de las fotografías en la pared. Yo me quedé sentada en la sala, escuchando el silencio que dejó, sintiendo como la distancia entre nosotras se hacía cada vez más insalvable, como un abismo que crecía con cada día que pasaba. Al día siguiente, en mi trabajo, serví café durante una reunión donde se discutían estrategias de seguridad para las protestas. Escuché palabras como contención, dispersión, elementos desestabilizadores. No podía dejar de pensar en Valentina. En mi hija allá afuera, del otro lado de esas decisiones que se tomaban en salas con aire acondicionado mientras yo rellenaba tazas de porcelana china importada. Esa fue la primera vez que el café me supo amargo. Que mis manos temblaron al sostener la cafetera plateada. Que sentí que estaba traicionando algo fundamental, aunque no sabía exactamente qué. ¿A quién traicionaba? ¿A mi hija? ¿A mi conciencia? ¿A mí misma? Nicolás Maduro entró brevemente a esa reunión. Me saludó con su cordialidad habitual, preguntó por mi salud con genuino interés. Yo sonreí, asentí, murmuré algo cortés sobre estar bien gracias a Dios. Él no tenía idea de que mi hija estaba en las calles, gritando consignas contra su gobierno, arriesgando su vida por derrocarlo. La ironía era tan absurda que casi me hizo reír. Casi. La dualidad de mi existencia se volvió insoportable. En el trabajo era Teresa la confiable, la discreta, la que nunca causaba problemas ni hacía preguntas incómodas. En casa era Teresa la traidora, la cómplice silenciosa, la que había vendido su alma por un salario estable y prestaciones de ley. Valentina y yo apenas nos hablábamos ya. Compartíamos el mismo techo pero habitábamos mundos completamente opuestos, realidades paralelas que solo se tocaban en el desayuno y la cena, siempre en silencio. Valentina llegaba cada vez más tarde, cada vez más agotada, con nuevas historias de compañeros heridos, de injusticias presenciadas, de rabia acumulada que no tenía dónde depositarse. Yo intentaba mantener la normalidad, preparar comida que ella apenas probaba, lavar ropa manchada con pintura de protesta y sudor de miedo, fingir que todo estaría bien cuando ambas sabíamos que nada estaba bien. Una madrugada, alrededor de las 3 de la mañana, recibí una llamada que me despertó con el corazón en la garganta. Era Valentina, llorando, diciéndome que la habían detenido, que estaba en una comisaría de Chacao, que necesitaba ayuda urgente. El pánico me paralizó durante unos segundos que parecieron horas. Luego, casi por instinto, pensé en usar mis contactos. Conocía gente, tenía números de teléfono que otras madres no tenían, podía hacer llamadas que abrían puertas. Esa era mi ventaja, mi privilegio oculto, el lado oscuro de mi silencio. Pero usar esos contactos significaba exponer la situación de Valentina, ponerla en una lista, marcarla como problemática. También significaba pedirle favores a un sistema que ella despreciaba, validar con mis acciones todo aquello contra lo que ella luchaba día tras día. Me quedé sentada en la oscuridad de mi habitación, con el teléfono en la mano, paralizada por una decisión imposible. ¿Qué clase de madre era? ¿La que protegía a su hija usando los mismos mecanismos de poder que la oprimían? ¿O la que mantenía sus principios mientras su hija sufría en una celda? Finalmente hice la llamada. Marqué el número de un funcionario que conocía de las oficinas, le expliqué la situación con voz temblorosa, sin dar muchos detalles pero suficientes. Él fue amable, me dijo que vería qué podía hacer, que no me preocupara. 2 horas después, a las 5 de la mañana, Valentina llegó a casa. No estaba golpeada, solo asustada y furiosa, con esa rabia particular de quien ha sido humillado. Cuando le pregunté cómo había salido, me miró con desconfianza. Un abogado de derechos humanos. Mintió. Yo supe que ella sabía la verdad. Y ella supo que yo sabía que ella sabía. Pero ninguna dijo nada. Ese silencio fue peor que cualquier discusión, cualquier grito, cualquier acusación. Era un reconocimiento tácito de que estábamos en bandos opuestos.
Era admitir que yo había usado el sistema que ella combatía para salvarla, y que ambas estábamos atrapadas en una contradicción dolorosa sin salida aparente. Los días siguientes fueron de una extraña calma tensa. Valentina dejó de hablarme de las protestas. Yo dejé de preguntarle a dónde iba o con quién se reunía. Coexistíamos en un silencio denso, cargado de todo lo que no podíamos decirnos, de todas las verdades que dolían demasiado para nombrarlas. En el trabajo, las reuniones se volvieron más tensas, más frecuentes, más urgentes. Yo seguía sirviendo café, pero ahora cada taza me pesaba como plomo en las manos. Escuchaba cifras de manifestantes, estrategias de dispersión, preocupaciones sobre la escalada de violencia. Veía rostros cansados, hombres tomando decisiones que sabían serían impopulares, que generarían más protestas, más división, más odio. No eran monstruos como Valentina creía. Eran personas convencidas de que hacían lo correcto, igual que mi hija estaba convencida de que ella hacía lo correcto. Y yo, en el medio, sin pertenecer a ningún bando, cuestionándome todo, creyendo en nada. Una tarde, mientras limpiaba una de las salas después de una reunión particularmente tensa, encontré un documento olvidado sobre la mesa de caoba. Era un informe sobre las protestas estudiantiles, con nombres, fotografías, ubicaciones de residencia. Mi corazón se detuvo cuando vi el nombre de Valentina en una de las listas, marcado con un resaltador amarillo. Había una foto suya en una manifestación, con un pañuelo cubriéndole la mitad del rostro, pero claramente reconocible por sus ojos, los ojos de su padre. Debajo, una anotación escrita a mano, perfil activo. Monitoreo continuo. Posible líder emergente. Mis manos comenzaron a temblar incontrolablemente. El documento cayó al suelo. Lo recogí rápidamente, mirando hacia la puerta para asegurarme de que nadie me había visto. Tomé el documento, lo doblé con cuidado y lo guardé en el bolsillo de mi uniforme, sintiendo como quemaba contra mi piel. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta mirando el techo, con el documento escondido debajo de mi almohada, pensando en lo que significaba, en el peligro real en el que estaba mi hija. No era paranoia mía. No eran exageraciones de madre sobreprotectora. Durante 3 días llevé ese documento conmigo sin saber qué hacer con él, sintiendo su peso en mi bolsillo como si fuera una bomba a punto de explotar. Sabía que debía devolverlo, que su ausencia eventualmente sería notada, que yo podía meterme en problemas serios por haberlo tomado. Pero también sabía que ese papel significaba que mi hija estaba siendo vigilada, que cada movimiento suyo estaba siendo registrado, que estaba en peligro real y constante. Finalmente, una noche, esperé a que Valentina llegara a casa. Cuando entró, pasadas las 11 de la noche con olor a sudor y adrenalina, le mostré el documento en silencio. No dije nada, solo lo puse sobre la mesa de la cocina y me senté a esperarla. Ella lo leyó lentamente, palideció visiblemente, y por primera vez en meses me miró sin rabia, solo con miedo puro y desnudo. ¿De dónde sacaste esto?, preguntó con voz temblorosa, mirándome como si no me conociera. No importa de dónde lo saqué, respondí con firmeza. Lo que importa es que tienes que tener más cuidado. Ellos saben quién eres, dónde vives, con quién te mueves, qué escribes. No eres invisible como crees. Eres un objetivo. Valentina se sentó lentamente, todavía sosteniendo el papel con manos que temblaban igual que las mías. ¿Ellos?, repitió con amargura. ¿Ellos, mamá? Tú trabajas ahí. Tú eres parte de ellos. ¿O ya lo olvidaste? La acusación me golpeó como una bofetada física, pero esta vez no me quedé callada, no agaché la cabeza, no acepté la culpa sin defenderme. Yo soy tu madre, le dije con una firmeza que no sabía que tenía dentro de mí. Y lo único que me importa en este mundo es que estés a salvo. No me importa la política, no me importan los bandos, no me importa quién tiene razón o quién está equivocado. Me importas tú. Solo tú. Por primera vez en meses, Valentina lloró frente a mí. No era llanto de rabia o frustración, era llanto de agotamiento, de miedo acumulado durante tanto tiempo, de una niña de 25 años que seguía necesitando a su madre aunque se creyera una guerrera invencible. La abracé, y ella se dejó abrazar como no lo había hecho en años. Su cuerpo temblaba contra el mío. Esa noche hablamos como no lo habíamos hecho en años, quizás como nunca lo habíamos hecho realmente. Me contó del miedo que sentía en cada protesta,
de amigos que habían sido heridos gravemente, de la impotencia de gritar hasta quedarse sin voz y no ser escuchada por nadie que importara. Yo le conté del miedo que sentía cada vez que ella salía de casa, de mi propio sentimiento de impotencia, de estar atrapada entre mi trabajo y mi amor por ella como entre dos trenes que iban a chocar inevitablemente. No puedo dejar de ir a las protestas, me dijo finalmente, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. Lo entiendo, mamá, es peligroso, pero no puedo quedarme callada. No soy como tú. No puedo vivir así. Sus palabras me dolieron, pero también me hicieron entender algo. No te estoy pidiendo que dejes de ir, le respondí. Solo te pido que seas más cuidadosa. Que no publiques fotos en redes sociales, que uses diferentes rutas, que confíes en menos gente. Que me avises dónde estarás. Ella me miró sorprendida. No vas a tratar de detenerme. Negué con la cabeza. Ya no eres una niña. Y aunque fueras una niña, no podría detenerte. Eres como tu padre, terca y valiente y estúpidamente idealista. Solo puedo tratar de protegerte como pueda. Al día siguiente devolví el documento. Lo dejé discretamente donde lo había encontrado, con el corazón latiéndome tan fuerte que pensé que me delataría, que todos escucharían mi corazón culpable. Nadie dijo nada. Quizás nunca notaron su ausencia, o quizás sabían exactamente qué había pasado y decidieron ignorarlo porque yo llevaba 30 años siendo confiable. Nunca lo sabré. Pero algo había cambiado en mí de manera irreversible. Ya no podía pretender que solo servía café, que solo hacía mi trabajo, que no tenía nada que ver con las decisiones que se tomaban en esas salas. Había cruzado una línea invisible. Había usado información privilegiada para proteger a mi hija, convirtiéndome exactamente en lo que el sistema más temía, alguien de adentro con lealtades divididas, alguien que ya no era completamente confiable. Valentina también cambió después de esa noche. No dejó de ir a las protestas, su convicción no disminuyó, pero se volvió más cautelosa como le había pedido. Usaba diferentes rutas, variaba sus horarios, dejó de publicar cosas en redes sociales, usaba nombres falsos en algunas comunicaciones. Me mantenía informada de dónde estaría, algo que nunca había hecho antes, enviándome mensajes codificados que solo nosotras entendíamos. Era un pacto silencioso entre nosotras. Ella seguiría luchando por lo que creía, y yo seguiría protegiéndola como pudiera desde mi posición privilegiada dentro del sistema. Los meses pasaron y la situación en el país empeoraba constantemente. Las colas se hacían más largas, la escasez más severa, la polarización más extrema, la violencia más normalizada. En el trabajo, el ambiente era de asedio permanente. Funcionarios que antes sonreían ahora caminaban con rostros pétreos, cargando un peso invisible en sus hombros. Nicolás Maduro seguía siendo cordial conmigo cuando nos cruzábamos en los pasillos, pero incluso lucía más cansado, más tenso, con ojeras que el maquillaje de las cámaras no podía esconder. Una tarde me preguntó por mi hija de manera casual mientras yo servía café en su oficina. ¿Cómo está Valentina? Recuerdo que estudiaba comunicación, ¿verdad? Ya se graduó. El corazón casi se me sale del pecho. Traté de mantener la voz calmada, la expresión neutral. Sí, señor presidente. Se graduó el año pasado. Está buscando trabajo, como todos los jóvenes en estos tiempos difíciles. Mentí con una sonrisa que esperaba luciera natural. Él asintió con comprensión genuina. Tiempos difíciles para todos, especialmente para los jóvenes. Dile que no pierda la esperanza. Venezuela necesita profesionales como ella. La ironía era tan brutal que casi me ahogo. Gracias, señor presidente. Se lo diré, murmuré antes de salir de la oficina con las piernas temblando. Me apoyé contra la pared del pasillo, respirando profundo, tratando de calmarme. ¿Sabía algo? ¿Era una prueba? ¿O genuinamente solo estaba siendo amable? Nunca lo sabría. Llegó abril de 2017. Las protestas habían alcanzado un nivel de intensidad que yo nunca había visto en todos mis años de trabajo, ni siquiera en los peores momentos de crisis anteriores. Cada día traía noticias de nuevos enfrentamientos, nuevas víctimas, nueva rabia acumulada. Valentina salía cada mañana y yo no sabía si volvería, si la vería de nuevo, si recibiría una llamada del hospital o de la morgue. Le preparaba el desayuno aunque ella apenas comía,
Le revisaba la mochila para asegurarme de que llevara todo lo necesario como si fuera una expedición de supervivencia. La abrazaba en la puerta como si cada despedida pudiera ser la última. En el trabajo, las reuniones eran cada vez más sombrías, más urgentes, más desesperadas. Yo servía café y escuchaba palabras que se repetían como mantras oscuros. Crisis, escalada, punto de quiebre, soluciones drásticas. Veía mapas con marcadores rojos indicando puntos de conflicto como si fueran heridas sangrantes en el cuerpo del país. Escuchaba cifras que me helaban la sangre, número de manifestantes, de heridos, de detenidos. Y sabía que Valentina estaba en medio de todo eso, siendo una de esas cifras, uno de esos puntos rojos en los mapas. El 19 de abril comenzó como cualquier otro día de esos meses terribles. Valentina se despertó temprano, se vistió con ropa cómoda y neutral, empacó su mochila con el ritual de siempre. Agua, antiácido, vinagre, pañuelos, identificación. Yo estaba preparando café en la cocina cuando ella entró. Nos miramos en silencio, un intercambio de miradas que decía todo lo que ya no necesitábamos expresar con palabras. Había algo diferente en sus ojos esa mañana, una determinación más intensa que me asustó profundamente. «Hoy va a ser importante, mamá», me dijo con voz firme. «Va a haber una marcha grande, quizás la más grande hasta ahora. Necesito estar ahí. Tengo que estar ahí». Yo asentí, aunque cada fibra de mi ser quería suplicarle que se quedara, que se escondiera, que dejara que otros fueran los héroes por una vez. «Ten cuidado», fue todo lo que pude decir con voz quebrada. Ella se acercó y me abrazó con fuerza, más fuerte de lo normal. «Te quiero, mamá. Sé que no siempre entiendes por qué hago esto, pero algún día lo entenderás. Estoy haciendo esto también por ti, por tu futuro, por el futuro de todos nosotros». Salió por la puerta. Yo me quedé con el café humeante en la mano, incapaz de beberlo, sintiendo un presentimiento terrible. Llegué al trabajo con ese peso en el pecho que me impedía respirar profundo, como si tuviera una piedra alojada en los pulmones. Todo el día estuve distraída, sirviendo café mecánicamente, sin escuchar realmente lo que se decía en las reuniones que parecían no terminar nunca. Mi teléfono estaba en el bolsillo, en silencio pero vibrando constantemente con noticias, actualizaciones, videos de las protestas que no me atrevía a ver. No me atrevía a mirarlo porque tenía miedo de lo que pudiera encontrar. A media tarde, durante un breve receso entre reuniones, finalmente revisé mi teléfono con manos temblorosas. Las imágenes me golpearon como puñetazos en el estómago, calles completamente llenas de gente hasta donde alcanzaba la cámara, humo denso, gases lacrimógenos, enfrentamientos violentos, caos absoluto. Busqué frenéticamente algún mensaje de Valentina entre las notificaciones. Nada. Ni un mensaje, ni una llamada, ni una señal de vida. Le escribí con dedos torpes. ¿Estás bien? Por favor, responde. Por favor. Los minutos pasaban como horas de tortura. La reunión se reanudó y yo tuve que volver a entrar, sonreír mecánicamente, servir café, pretender que mi mundo no se estaba desmoronando mientras ellos discutían estrategias. Escuchaba las palabras como desde muy lejos, como si estuviera bajo el agua. Situación contenida, dispersión efectiva, algunos heridos, daños materiales controlados. Algunos heridos. Esas palabras se repetían en mi mente como un eco. Algunos heridos. ¿Era Valentina una de esos algunos? ¿Era ella un número en un reporte que alguien leería sin inmutarse? Mi teléfono vibró en el bolsillo durante la reunión. Casi dejó caer la cafetera sobre la mesa, casi grito. Pero no podía sacarlo, no en medio de una reunión tan importante, no sin levantar sospechas. Tuve que esperar otros 20 minutos eternos hasta que terminó, 20 minutos que fueron los más largos de mi vida. Corrí al baño con el corazón desbocado, saqué el teléfono con manos temblorosas. No era Valentina. Era un número desconocido. Un mensaje corto que cambió mi vida. Su hija Valentina Contreras está en el Hospital Pérez Carreño. Venga rápido. El mundo se detuvo. Las luces del baño se volvieron demasiado brillantes. El aire se volvió demasiado denso, imposible de respirar. Leí el mensaje 1, 2, 3 veces, como si leerlo más veces pudiera cambiar su contenido, convertirlo en una pesadilla de la que pudiera despertar. Mi hija estaba en el hospital. Valentina estaba herida. No muerta, herida. Aferrarme a esa diferencia fue lo único que me mantuvo de pie.
No supe cómo llegué al estacionamiento, cómo salí del edificio sin que nadie me detuviera, cómo conseguí un taxi en medio del caos de la ciudad. Di la dirección del hospital con voz que no reconocí como mía. El viaje fue una eternidad comprimida en 20 minutos de pesadilla. Marqué el número de Valentina una y otra vez, escuchando el timbre que nadie contestaba. Llamé al hospital, pero las líneas estaban completamente saturadas. Las calles todavía estaban llenas de gente dispersándose, de humo residual que quemaba los ojos, de tensión que podías cortar con cuchillo. Cuando finalmente llegué al hospital, la escena era absolutamente caótica. Camillas en los pasillos con gente gimiendo de dolor, más gente de la que cabía en el edificio, médicos corriendo de un lado a otro con uniformes manchados de sangre, familiares llorando y gritando nombres. Me acerqué a la recepción temblando de pies a cabeza. Valentina Contreras. Logré decir a la enfermera que lucía exhausta. Ella revisó una lista interminable, su rostro profesionalmente neutro revelando nada. Sala de emergencias. Segundo piso. Pregunte por el doctor Ramírez. Subí las escaleras porque el ascensor estaba saturado de camillas, sintiendo que mis piernas de 69 años apenas podían sostenerme, que iba a colapsar antes de llegar. El segundo piso era peor que el primero, más sangre, más gritos, más desesperación concentrada. Encontré al doctor Ramírez, un hombre joven con el uniforme quirúrgico manchado de sangre que claramente no era suya. Valentina Contreras, repetí jadeando. Él me miró con una compasión que me aterró más que cualquier otra cosa. «¿Es usted la madre?». Asentí, incapaz de hablar, preparándome para lo peor. «Venga conmigo, por favor». Me llevó a través de un pasillo esquivando camillas y personal médico corriendo. Se detuvo frente a una cortina azul manchada. Recibió múltiples impactos de perdigones en el abdomen y el pecho durante la dispersión, explicó con voz profesional pero no desprovista de emoción. «Está estable por ahora, pero necesita cirugía urgente. Estamos esperando que se desocupe un quirófano. Hay muchos casos graves hoy». Apartó la cortina con cuidado. Y ahí estaba mi niña, mi Valentina, en una camilla estrecha, conectada a sueros que colgaban de un soporte improvisado, con el rostro pálido como la cera y contorsionado de dolor que trataba de ocultar. Tenía los ojos cerrados, respiraba superficialmente. Me acerqué con piernas que apenas me sostenían, tomé su mano que estaba fría, demasiado fría. Ella abrió los ojos lentamente, me vio, intentó sonreír con labios agrietados. «Mamá», susurró con voz débil y ronca. «Lo siento. No quería que te preocuparas. No quería que vinieras aquí». Me derrumbé. Lloré como no había llorado desde la muerte de mi esposo 30 años atrás, con sollozos que salían de un lugar profundo que no sabía que existía. «No hables», le dije entre sollozos que no podía controlar, acariciando su cabello empapado de sudor. «Vas a estar bien. Los médicos van a operarte y vas a estar bien. Te lo prometo». Valentina apretó mi mano con una fuerza sorprendente para alguien tan herida, como si quisiera anclarme a este mundo. «Tengo miedo, mamá», confesó con lágrimas rodando por sus mejillas, y en ese momento volvió a ser mi niña pequeña, la que corría a mi cama durante las tormentas, la que necesitaba que le asegurara que los monstruos no existían. «Yo estoy aquí», le dije con toda la firmeza que pude reunir. «No te voy a dejar sola. Nunca te voy a dejar sola. Te lo juro por tu padre». Me quedé a su lado sosteniendo su mano, mientras esperábamos el quirófano que tardaba una eternidad. Ella entraba y salía de la conciencia, a veces murmurando cosas sin sentido sobre la protesta, sobre sus amigos, a veces apretando mi mano con fuerza cuando el dolor se volvía insoportable. Yo le hablaba constantemente. Le recordaba historias de cuando era pequeña, de cuando su padre la cargaba en hombros, de vacaciones en La Guaira cuando el país era diferente. Le prometía que cuando saliera de esto haríamos ese viaje a Los Roques que siempre habíamos planeado y nunca hicimos por falta de dinero o tiempo. Finalmente, después de horas que parecieron días, vino una enfermera con una camilla. «Es su turno. Tiene que esperar aquí afuera», me dijo con amabilidad profesional. «La operación puede durar varias horas dependiendo de lo que encuentren». Le di un beso en la frente a Valentina, sintiendo su piel fría contra mis labios. «Te amo, mi niña. Eres lo más valiente y hermoso que he hecho en mi vida. Lo único que hice completamente bien». Ella sonrió débilmente, con ojos vidriosos. «También te amo, mamá».
Y perdón. Perdón por todo, por juzgarte, por no entenderte, por haberte hecho sufrir tanto. No hay nada que perdonar, le dije. Nada en absoluto. Se la llevaron empujando la camilla por el pasillo hasta que desapareció detrás de unas puertas dobles. Yo me quedé en ese pasillo lleno de gente, rodeada de otros familiares que también esperaban con la misma expresión de terror contenido en los rostros. Me senté en el suelo contra la pared porque no había sillas disponibles, abrazando mi cartera como si fuera un salvavidas, y esperé. Y esperé. Y esperé. Las horas pasaron con lentitud cruel. 3 horas. 4. 5. Otros pacientes salían de cirugía, algunos en camillas rumbo a recuperación, otros cubiertos con sábanas blancas. Familiares lloraban de alivio o de dolor desgarrador. Yo seguía esperando, rezando aunque hacía años que no rezaba, negociando con un Dios en el que no estaba segura de creer. Finalmente, cerca de las 10 de la noche, vi al doctor Ramírez acercarse por el pasillo con pasos cansados. Su expresión era seria, imposible de leer. Me puse de pie con dificultad, mis rodillas protestando después de horas en el suelo frío. El doctor me hizo una señal para que lo siguiera a un lado, lejos de los otros familiares. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que me iba a desmayar ahí mismo. La cirugía fue muy complicada, comenzó el doctor con voz cansada. Tuvimos que extraer múltiples perdigones, más de 20 en total. Uno de ellos estaba peligrosamente cerca del hígado, milímetros de causarle un daño irreparable. Perdió mucha sangre, demasiada sangre. Hizo una pausa que me pareció eterna, cruel. Yo contuve la respiración esperando lo peor. Pero está viva. Salió bien de la cirugía. Está en recuperación. Es fuerte, su hija. Muy fuerte. Luchó como pocas personas luchan. Mis piernas cedieron. El doctor me sostuvo del brazo con reflejos rápidos. Me ayudó a sentarme en una silla que alguien había acercado. ¿Puedo verla?, pregunté cuando pude recuperar el habla. Todavía está bajo anestesia, no va a poder hablar con usted, pero puede pasar un momento si quiere. Está en la unidad de cuidados intensivos. Me llevó a través de más puertas dobles a una sala blanca y estéril donde varias camas estaban separadas por cortinas delgadas. El olor a desinfectante y sangre era abrumador. Ahí estaba Valentina, conectada a más máquinas de las que podía contar, máquinas que pitaban y parpadeaban registrando cada latido de su corazón, con tubos y cables por todas partes como si fuera parte de un experimento. Se veía tan pequeña en esa cama, tan frágil, tan diferente a la guerrera que había salido de casa esa mañana hace una eternidad. Me senté en una silla al lado de la cama, tomé su mano cuidadosamente para no disturbar las vías intravenosas que le atravesaban la piel. Le hablé aunque no podía oírme, le dije que estaba ahí, que todo iba a estar bien ahora, que la amaba más que mi propia vida, que nunca más la dejaría sola. Una enfermera me tocó el hombro suavemente después de un rato. Señora, tiene que irse a descansar. Su hija va a estar bien vigilada aquí. Puede volver mañana temprano, en horario de visitas. No quería irme, cada fibra de mi ser se resistía a dejarla sola en ese lugar frío. Pero sabía que necesitaba recuperar fuerzas para lo que vendría en los próximos días. Besé su frente una vez más y salí del hospital en la madrugada, a una ciudad que todavía olía a gases lacrimógenos. Las calles estaban desiertas y amenazantes, llenas de vidrios rotos y escombros de las protestas. Conseguí un taxi milagrosamente, un conductor viejo que me miró por el espejo retrovisor con ojos cansados que habían visto demasiado. ¿Tuvo a alguien herido en las protestas?, preguntó con genuina preocupación, no con morbo. Asentí sin poder hablar, con la garganta cerrada. Lo siento mucho, señora, dijo con voz suave. Estos son tiempos muy difíciles para todos. Todos estamos perdiendo algo, a alguien. Ya no sé ni por qué seguimos peleando. Llegué a mi apartamento vacío cerca de la 1 de la mañana. Era la primera vez en años que Valentina no estaba ahí esperándome, y el silencio era atroz, opresivo, lleno de presencias ausentes. Me senté en la sala sin encender las luces, con el uniforme de trabajo todavía puesto, oliendo a hospital y miedo. Miré mi teléfono. Tenía 32 llamadas perdidas del trabajo, múltiples mensajes preguntando dónde estaba, si me había pasado algo, si necesitaban enviar a alguien a buscarme. No respondí ninguno. Ya no importaban. Nada importaba excepto que Valentina estuviera viva.
Esa noche no dormí ni un minuto. Me quedé sentada en la oscuridad, mirando las fotografías en las paredes iluminadas solo por la luz de la calle. Valentina de bebé en los brazos de su padre que sonreía con orgullo. Valentina en su graduación del colegio con toga y birrete. Valentina sonriendo, siempre sonriendo en esas fotografías, en tiempos más simples cuando el país no estaba completamente roto y nosotras no estábamos tan divididas. Pensé en todas las decisiones que me habían llevado a ese momento terrible. En mi trabajo, en mi silencio de tantos años, en las cosas que había visto y callado, en las conversaciones que había escuchado sin decir nada. Pensé en el documento que había robado meses atrás, en las reuniones donde se discutían estrategias que afectarían a personas como mi hija, en el café que había servido mientras se tomaban decisiones de vida o muerte. A las 6 de la mañana me duché con agua fría porque no había caliente, me cambié de ropa y volví al hospital caminando porque no había taxis. Valentina había despertado durante la noche, según me informó la enfermera. Estaba consciente, aunque todavía muy débil y con mucho dolor a pesar de los medicamentos. Cuando me vio entrar a cuidados intensivos en el horario de visita matutino, sus ojos se llenaron de lágrimas que rodaron por sus mejillas pálidas. Pensé que había sido un sueño terrible, dijo con voz ronca y quebrada. Pensé que no había pasado realmente, que iba a despertar en mi cama. Me senté a su lado con cuidado de no tocar ningún cable, besé su frente con ternura infinita. Pasó, mi amor. Pero ya pasó lo peor. Ahora solo tienes que recuperarte, concentrarte en sanar. Los días siguientes fueron de una rutina agotadora que consumía cada minuto de mi existencia. Pasaba las mañanas completas en el hospital con Valentina, viendo cómo lentamente recuperaba algo de fuerza, cómo el color volvía gradualmente a su rostro, cómo el dolor se volvía más manejable aunque nunca desaparecía del todo. Por las tardes intentaba resolver trámites imposibles, conseguir medicinas que escaseaban en todas las farmacias de la ciudad, hablar con médicos sobre el tratamiento de seguimiento que necesitaría cuando saliera. No volví al trabajo. Llamé al tercer día para decir que renunciaba, efectivo inmediatamente, sin periodo de aviso. No di explicaciones detalladas, no respondí las preguntas que me hicieron, no negocié. Simplemente dije que tenía una emergencia familiar y que no regresaría. Y colgué el teléfono. 32 años de servicio leal terminados con una llamada de 2 minutos. Extrañamente, sentí un alivio enorme, como si me hubieran quitado un peso del pecho que llevaba cargando tanto tiempo que ya ni lo sentía. Valentina mejoró lo suficiente para ser trasladada a una habitación regular después de 5 días en cuidados intensivos. Ahí, en las largas horas que pasábamos juntas sin nada más que hacer que hablar o mirar por la ventana, finalmente pudimos conversar de verdad sobre todo. Sobre todo lo que nunca nos habíamos dicho, sobre los miedos y frustraciones que habíamos guardado como secretos tóxicos, sobre el amor que siempre había estado ahí pero que no sabíamos cómo expresar a través del abismo de nuestras diferencias. Nunca realmente te juzgué por trabajar ahí, mamá, me dijo una tarde mientras miraba por la ventana hacia la ciudad que seguía protestando. Bueno, sí lo hice al principio, no voy a mentir. Pero con el tiempo entendí por qué lo hacías. Eras una madre sola tratando de sobrevivir en un país que se hace más difícil cada día. Es solo que me dolía tanto ver cómo te tragabas todo, cómo nunca expresabas una opinión propia, como si no tuvieras derecho a pensar por ti misma, como si no existieras más allá de tu función. Tomé su mano con cuidado de no lastimar las heridas. Y a mí me dolía verte arriesgar tu vida, tu futuro, por ideales que yo no sabía si valían tanto como tú creías. Tenía tanto miedo de perderte todos los días. Y casi te pierdo. Casi pierdo lo único que me importa en este mundo. Ella apretó mi mano con más fuerza de la que esperaba. Pero no me perdiste. Estoy aquí, viva, y aunque no pueda volver a protestar por un buen tiempo por mis lesiones, no me arrepiento de nada. Hice lo que creía correcto, lo que sentía que tenía que hacer, igual que tú siempre hiciste lo que creías correcto para mantenernos a flote. Una semana después del incidente que casi le cuesta la vida, recibí una visita completamente inesperada en el hospital. Era Miguel, uno de los funcionarios con quien había trabajado lado a lado durante casi 15 años. Llegó con flores caras y una expresión visiblemente incómoda en su rostro. Teresa, escuché lo que le pasó a tu hija en las protestas. Lo siento muchísimo, dijo mirando al suelo. ¿Cómo está? Le señalé a Valentina que dormía en la cama del hospital, todavía conectada a monitores. Viva. Eso es lo único que importa ahora.
Miguel se quedó en silencio un momento largo, mirando a Valentina con expresión indescifrable, luego a mí. En el trabajo te extrañan mucho. Eres parte del equipo, llevabas tantos años ahí. Queremos que vuelvas cuando puedas, cuando tu hija esté mejor. Negué con la cabeza lentamente, pero con firmeza. No puedo volver, Miguel. No después de esto. No después de casi perder a mi hija por decisiones que se tomaban en esas salas mientras yo servía café. Lo entiendo, dijo Miguel, aunque por su expresión era claro que probablemente no lo entendía realmente, no podía entenderlo sin haber vivido lo que yo viví. Dejó las flores en una mesa junto a otras que amigos de Valentina habían traído. Antes de irse, se volvió una última vez con expresión seria. Para lo que necesites, Teresa. En serio. Cualquier cosa que pueda hacer, solo llámame. Después de que se fue, Valentina abrió los ojos lentamente. Había estado despierta todo el tiempo, escuchando. ¿Quién era ese hombre?, preguntó con curiosidad. Un compañero de trabajo. Excompañero ahora, corregí. Ella me miró largamente con esos ojos que veían demasiado. Renunciaste por mí. Dejaste tu trabajo de 30 años por mí. No era una pregunta, era una afirmación cargada de emoción. Renuncié por mí misma, corregí con honestidad. Porque finalmente entendí que hay cosas infinitamente más importantes que la seguridad de un salario y prestaciones. Como poder mirarme al espejo sin sentir vergüenza. Como poder abrazar a mi hija sin sentir que la estoy traicionando cada vez que voy a trabajar. Valentina lloró entonces, lágrimas silenciosas que rodaban por sus mejillas. Y yo también lloré. Fueron lágrimas de liberación, de dolor acumulado, de amor que finalmente podía expresarse sin barreras, de todo lo que habíamos guardado durante años de no poder ser completamente honestas la una con la otra. Los meses de recuperación fueron increíblemente difíciles, más de lo que cualquiera de las dos había anticipado. Valentina necesitó varias cirugías adicionales para remover todos los fragmentos de perdigones que los médicos no habían encontrado en la primera intervención. Quedó con cicatrices permanentes en el abdomen y el pecho, marcas físicas profundas de un momento que cambió nuestras vidas para siempre de maneras que todavía estábamos descubriendo. Yo encontré trabajo como asistente administrativa en una pequeña empresa privada de importaciones que un conocido me consiguió. El salario era significativamente menor que en Miraflores, las prestaciones peores, el trabajo más exigente. Pero dormía infinitamente mejor en las noches. Durante los largos meses de recuperación de Valentina, nuestra relación se transformó completamente de maneras que nunca hubiera imaginado posibles. Las barreras que habíamos construido cuidadosamente durante años se desmoronaron. Hablábamos de todo sin miedo, de política sin pelearnos, de miedo sin juzgarnos, de esperanza sin sentirnos ingenuas o estúpidas. Una tarde, mientras le cambiaba cuidadosamente las vendas de una de sus cicatrices más grandes, me preguntó, ¿alguna vez te arrepentiste realmente de trabajar ahí todos esos años? Pensé muy cuidadosamente mi respuesta antes de hablar. No me arrepiento de haber sobrevivido, de haberte dado educación y oportunidades, de haber mantenido un techo sobre nuestras cabezas cuando estábamos completamente solas. Pero sí me arrepiento profundamente del precio que pagué por esa seguridad. Del silencio que creía que era prudencia, pero que en realidad era cobardía pura. De haber visto cosas terribles y no haberlas cuestionado nunca. Terminé de ajustar el vendaje limpio con manos expertas. Y me arrepiento enormemente de no haber entendido antes tu valentía, tu necesidad de luchar. Creí que estaba siendo imprudente y egoísta, pero estaba haciendo lo que yo nunca me atreví a hacer, completamente libre. Valentina me abrazó con muchísimo cuidado de no lastimarse las heridas que todavía sanaban. Ninguna de las dos hizo todo mal, mamá. Yo también fui tremendamente injusta contigo, esperando que arriesgaras tu trabajo y tu seguridad sin entender que esas eran literalmente las únicas cosas que tenías para protegernos. Cuando Valentina finalmente pudo volver a casa después de casi 2 meses, la ciudad había cambiado de maneras sutiles pero profundas. Las protestas habían disminuido dramáticamente, no porque se hubieran resuelto los problemas que las causaban, sino por agotamiento colectivo absoluto. Muchos de sus amigos más cercanos habían emigrado buscando mejores oportunidades, otros habían abandonado completamente el activismo por miedo o desilusión, algunos habían sido detenidos y enfrentaban cargos serios. El país se sentía más polarizado, más irreparablemente roto, más sin esperanza que nunca antes.
Valentina cayó en una depresión profunda y oscura que me asustaba tanto como sus heridas físicas. No podía volver a las protestas por sus lesiones que todavía la limitaban, pero tampoco podía quedarse de brazos cruzados sin hacer nada mientras el país se hundía. Se sentía completamente inútil, derrotada, perdida en un limbo terrible. Pasaba días enteros en cama mirando el techo sin expresión, sin hablar, sin comer. Yo no sabía cómo ayudarla, me sentía completamente impotente. Intentaba animarla de todas las formas que se me ocurrían, cocinarle sus comidas favoritas que dejaba intactas, ponerle películas que solía disfrutar pero que no miraba. Nada parecía funcionar. Hasta que una noche, mientras le llevaba la cena a su habitación esperando que comiera algo, la encontré escribiendo intensamente en su laptop vieja. ¿Qué haces?, pregunté con extremo cuidado de no sonar invasiva o controladora. Ella volteó la pantalla para que pudiera ver lo que escribía. Estaba documentando su experiencia completa, escribiendo sobre el día que la hirieron, sobre lo que sintió física y emocionalmente, sobre lo que significaba luchar y perder y seguir adelante de todas formas posibles. Pensé que si no puedo protestar físicamente en las calles porque mi cuerpo no me lo permite, puedo protestar con palabras, explicó con un brillo en los ojos que no había visto en meses. Pensé que quizás mi historia personal pueda servir para algo útil, para que otros sepan que no están solos en esto. Me senté en su cama, leí cuidadosamente lo que había escrito. Era desgarrador, brutalmente honesto, increíblemente poderoso. Es hermoso y necesario, le dije con lágrimas en los ojos. El mundo necesita escuchar esto. Esa fue la semilla de su nueva etapa de activismo. Valentina comenzó a escribir regularmente con disciplina férrea, primero en blogs personales, luego en medios alternativos que la contactaron, eventualmente en publicaciones internacionales importantes. No podía marchar en las calles, pero podía documentar todo. No podía gritar consignas, pero podía amplificar las voces de quienes sí lo hacían. Se convirtió gradualmente en una cronista respetada de la resistencia, de la resiliencia humana, de la vida cotidiana en un país en crisis permanente. Y yo me convertí en su primera lectora siempre, su editora no oficial, su apoyo más constante. Leía cada artículo meticulosamente antes de que lo publicara, le daba retroalimentación honesta, discutíamos ángulos diferentes y enfoques posibles durante horas. Por primera vez en nuestras vidas completas, trabajábamos juntas hacia un objetivo verdaderamente común. Los años pasaron más rápido de lo que esperaba. Valentina ganó reconocimiento creciente como periodista valiente, recibió varios premios internacionales de derechos humanos, fue invitada a conferencias importantes en otros países. Pero nunca olvidó de dónde venía, nunca perdió esa voz auténtica y dolorosa que nacía directamente del sufrimiento y la esperanza mezclados. En 2019, Valentina recibió una oferta extraordinaria para trabajar con una organización prestigiosa de derechos humanos en el exterior. Era exactamente el tipo de oportunidad increíble con la que siempre había soñado, el trabajo que había imaginado hacer algún día. Pero significaba irse definitivamente de Venezuela, dejarme completamente sola. La noche que me lo contó con voz temblorosa, ambas sabíamos exactamente lo que esa conversación implicaba. Nos sentamos en la sala con café recién hecho, ese café que yo había aprendido penosamente a beber de nuevo después de años de no poder tocarlo sin que me temblaran las manos incontrolablemente. No tienes que decidir nada ahora mismo, le dije, aunque mi corazón ya se estaba rompiendo en pedazos. Sí tengo que decidir pronto, respondió mirándome fijamente. Y necesito que me digas absolutamente honesta qué piensas tú. Tomé aire profundo, preparándome. Pienso que pasé demasiados años tratando de mantenerte a salvo, de protegerte del mundo, de encerrarte en una burbuja que creía segura. Y casi te pierdo completamente en el proceso. No voy a cometer exactamente el mismo error 2 veces. Me miró con esos ojos idénticos a los de su padre. Pero eres todo lo que tengo en el mundo, mamá. No quiero dejarte completamente sola aquí. Y tú eres todo lo que tengo yo, respondí con voz firme. Precisamente por eso tengo que dejarte ir libre. Porque si te quedas aquí solo por mí, por obligación o culpa, eventualmente me vas a odiar. Y prefiero 1000 veces extrañarte cada día de mi vida que verte marchitar lentamente por una obligación mal entendida. Lloró desconsoladamente. Yo lloré también sin poder contenerme. Pero ambas sabíamos en el fondo que era la decisión absolutamente correcta, la única posible. 3 meses después, la llevé al aeropuerto con el corazón destrozado.
Cargué su maleta pesada aunque mis huesos viejos protestaran con dolor, le ajusté el cuello de la chaqueta como hacía automáticamente cuando era niña pequeña, le recordé que llamara en cuanto aterrizara. «Prométeme que vas a cuidarte mucho», me dijo abrazándome con fuerza desesperada. «Prométeme que no vas a quedarte encerrada sola en ese apartamento todo el tiempo, que vas a salir, que vas a hacer amigos, que vas a vivir tu propia vida también». «Te lo prometo», mentí descaradamente. Ambas sabíamos perfectamente que era mentira, pero era una mentira absolutamente necesaria, una mentira amable que nos permitía separarnos. La vi pasar por seguridad con su mochila, voltearse una última vez para despedirse con la mano temblorosa, desaparecer finalmente en la multitud de viajeros. Volví a casa en un taxi completamente silencioso, a un apartamento que de repente parecía absolutamente enorme y dolorosamente vacío. Esa noche lloré como no había llorado desde que Valentina estuvo al borde de la muerte en el hospital. Pero era un llanto completamente diferente. No era desesperación pura, era soledad profunda mezclada con orgullo maternal. Mi hija estaba fuera en el mundo, haciendo algo genuinamente importante, siendo completamente libre finalmente. Y yo estaba aquí en Venezuela, habiendo cumplido al fin mi tarea más importante de madre, criarla bien para poder dejarla ir. Los primeros meses sin ella fueron absolutamente brutales, peores de lo que había anticipado. El apartamento estaba insoportablemente silencioso, las comidas demasiado solitarias, las noches interminablemente largas y vacías. Valentina llamaba religiosamente cada semana, me contaba animadamente de su trabajo fascinante, de la gente interesante que conocía, de las historias impactantes que estaba documentando. Yo le mentía sistemáticamente sobre lo bien que estaba, sobre mis salidas completamente imaginarias con amigas inexistentes, sobre lo ocupada que supuestamente me mantenía. Pero una noche me confrontó directamente. «Mamá, sé perfectamente que no estás bien. Lo escucho clarísimo en tu voz. Por favor, no finjas conmigo. No ahora». No pude seguir mintiendo más. Le confesé toda la soledad aplastante, el vacío existencial, la terrible sensación de que mi vida entera había sido puesta en pausa indefinida ahora que mi propósito principal, mi razón de existir, cuidarla a ella, ya no existía. «Entonces tienes que encontrar un nuevo propósito urgentemente», me dijo con esa firmeza cariñosa que definitivamente había heredado directamente de mí. «Tienes 66 años solamente, mamá, no 90. Todavía tienes muchísimo que dar, tanto que hacer, tanto que vivir. No me honras para nada quedándote sentada esperando pasivamente a que yo regrese algún día. Me honras realmente viviendo tu propia vida plenamente». Esas palabras simples me golpearon como un despertar doloroso pero necesario. Tenía completamente razón. Había pasado tantísimos años definiéndome exclusivamente por mi relación con otros, primero esposa, luego madre, después empleada. No tenía ni idea de quién era Teresa por sí misma, separada de esos roles. Fue simultáneamente aterrador y extrañamente liberador. Comencé muy despacio, con pasos pequeñísimos. Me uní a un grupo de abuelas del barrio que se reunían regularmente a tejer y conversar de todo. Al principio me sentía completamente fuera de lugar, como una impostora, pero gradualmente descubrí que todas compartíamos historias increíblemente similares de pérdida, de hijos que se habían ido del país, de vidas que habíamos tenido que reconstruir dolorosamente. Luego me involucré más activamente con una organización comunitaria que distribuía comida escasa a familias muy necesitadas del sector. Era trabajo puramente voluntario, absolutamente sin paga, pero me daba un propósito real. Usaba las habilidades organizativas que había desarrollado durante mis largos años en Miraflores para algo que finalmente sentía genuinamente significativo. Una tarde lluviosa, mientras empacábamos meticulosamente cajas de alimentos, conocí a Estela, una mujer casi de mi edad cuyo hijo también había emigrado recientemente. Nos hicimos amigas rápidamente. Salíamos a caminar por el barrio, nos visitábamos para tomar café y hablar, compartíamos nuestras preocupaciones diarias y pequeñas victorias. Me di cuenta sorprendida de que durante años y años no había tenido amigas verdaderas, solo conocidas superficiales del trabajo. Valentina notó inmediatamente el cambio profundo en mis llamadas semanales. Mi voz sonaba completamente diferente, más animada, más presente, más viva. «Mamá, suenas genuinamente feliz», me dijo un día, claramente sorprendida. «Estoy aprendiendo lentamente a estarlo», respondí con honestidad total.
No era una felicidad completa o perfecta, porque le extrañaba absolutamente todos los días, porque el país seguía hundiéndose en crisis cada vez más profundas, porque mis propias cicatrices emocionales todavía dolían. Pero era una felicidad real y tangible, construida pacientemente sobre pequeños momentos de conexión humana y propósito auténtico. En 2020 llegó la pandemia global. El mundo entero se detuvo abruptamente, y Venezuela, ya sumida en crisis múltiples, enfrentó un golpe adicional absolutamente brutal. La pandemia fue especialmente dura para todos. No podía ver a Estela ni a mi querido grupo de tejido. El trabajo voluntario con la organización comunitaria se volvió mucho más limitado y extremadamente peligroso. El apartamento volvió a sentirse como una prisión claustrofóbica, pero esta vez era una prisión extrañamente global, compartida con el resto del mundo aterrorizado. Valentina estaba completamente atrapada en el exterior, sin poder viajar de ninguna manera. Nuestras llamadas semanales se volvieron videollamadas diarias donde nos acompañábamos mutuamente a través del aislamiento aterrador. Ella trabajaba intensamente desde casa, documentando incansablemente cómo la pandemia devastaba a comunidades ya vulnerables. Yo veía las noticias terribles constantemente, trataba de mantenerme ocupada de cualquier forma, contaba los días interminables hasta que todo esto finalmente terminara. Una madrugada recibí una llamada telefónica que me heló completamente la sangre. Era un número de hospital local. Por un segundo absolutamente terrible pensé que algo horrible le había pasado a Valentina, pero era de un hospital aquí en Venezuela. Estela había sido hospitalizada gravemente con COVID. No tenía absolutamente ninguna familia cercana en el país. Había puesto mi nombre como su único contacto de emergencia. Fui al hospital inmediatamente a pesar del riesgo enorme, a pesar del miedo paralizante. No podía dejarla completamente sola. La encontré en una sala terriblemente atestada, con escasez crítica de oxígeno, rodeada de otros pacientes en condiciones similares o peores. Me reconoció débilmente a través del vidrio grueso, intentó sonreír con esfuerzo. No me dejaron entrar a la sala por protocolos, pero me quedé plantada afuera durante horas y horas, solo para que ella supiera con certeza que no estaba sola. Le conseguí medicinas carísimas que escaseaban terriblemente, usando contactos viejos que todavía respondían mis llamadas desesperadas. Movilicé a todas las abuelas del grupo de tejido para que oraran por ella, para que enviaran cualquier ayuda posible como pudieran. Estela sobrevivió milagrosamente. Cuando finalmente salió del hospital semanas después, completamente débil, me abrazó llorando inconsolablemente. «Eres mi única familia real», me dijo con voz quebrada. «No tengo absolutamente a nadie más en el mundo y apareciste tú, como un ángel guardián». «No soy ningún ángel», respondí honestamente. «Soy solo alguien que sabe exactamente lo que es estar completamente sola y tener miedo». Esa experiencia intensa con Estela me cambió profundamente de nuevo. Me di cuenta con claridad de que mi vida no tenía que ser grande o heroica para importar realmente. Que el simple acto humano de aparecer, de quedarse presente, de sostener la mano de alguien que sufre terriblemente, eso también era una forma válida de resistencia, de rebeldía cotidiana contra la desesperación absoluta. En 2022, Valentina pudo finalmente visitarme después de años. Fue solo una semana demasiado corta, pero fue absolutamente perfecta. Cocinamos juntas, caminamos por el barrio, visitamos lugares queridos de nuestra infancia compartida. Le presenté orgullosamente a Estela y a todas las abuelas del grupo de tejido. Ellas la trataron como heroína internacional, queriendo escuchar absolutamente todas sus historias fascinantes de trabajo en derechos humanos. Valentina fue increíblemente amable y paciente, pero después me confesó, «La verdadera heroína eres tú, mamá. Yo me fui buscando oportunidades. Tú te quedaste aquí y has hecho infinitamente más por este vecindario que yo con todos mis artículos internacionales premiados». La noche antes de que se fuera de nuevo, nos sentamos en el balcón con café, mirando la ciudad que ambas amábamos profundamente y que nos había dado tanto dolor y tanta belleza mezclados. Ahora tengo 69 años. Mi cuerpo duele constantemente, mis manos tiemblan al sostener cosas. Pero hay una paz profunda en mí que no existía hace años. Este es el recuerdo que nunca pude borrar, ese café que le preparé a Valentina la mañana que casi no regresó. La sensación de estar dividida entre dos mundos irreconciliables. Elegí tarde, pero elegí finalmente. Eso me permite dormir ahora. No fui heroína, pero tampoco villana. Fui humana,
con todos los errores y aciertos que eso implica necesariamente. Y al final, eso tuvo que ser suficiente.